Bienvenidos a ¿De qué va tu trabajo? Por fin tus padres entenderán a qué te dedicas. Hoy es lunes 16 de febrero de 2026. Soy Jesús María Marronotero y me acompaña Santiago Cruz, que está en La Coruña. Muchas gracias por tu presencia virtual. Bueno, Jesús, yo encantado de estar aquí y de tener esta charla contigo. Igualmente, dices trabajar como recolocador profesional para mandos intermedios y directores, ¿correcto? Sí, así es. Santiago Cruz, ¿de qué va tu trabajo? Pues me viene genial este podcast porque luego se lo puedo poner a mis padres. Básicamente se trata de la manera más simple de explicarlo es ayudar a las personas a encontrar trabajo. Entonces, yo me enfoco más en mandos intermedios y en directivos porque, bueno, es un poco donde fui recopilando más experiencia y a día de hoy yo creo que encontrar cualquier trabajo, digamos que con un poco de esfuerzo y un poco de disciplina, ¿no? Está al alcance de pues, casi todo el mundo, ¿no? Encontrar cualquier trabajo. Ahora, encontrar un buen trabajo ya hay que currárselo, ¿no? Entonces, yo mi día a día trabajo con mandos intermedios y con directivos que lo que buscan es, en general, dar un saltito, ¿no? Intentar mejorar un poquito la empresa o dar un saltito a un sector mejor o incluso simplemente, pues, una mejora que sea, pues, obviamente las condiciones salariales. Vale, destripando el puesto por palabras. ¿Qué es un recolocador profesional? Esto es una pregunta muy buena porque hay como mucha confusión en el sector y cuando alguien busca un servicio así. Entonces, em, la palabra recolocación viene de cuando, bueno, del inglés de outplacement, ¿no? Que es un poco una palabra que queda como de estos palabras ingleses, ¿no? Que quedan como muy bien. eh, y que básicamente lo que viene a ser es que, por ejemplo, creo que con un ejemplo se entiende mejor las cosas. Cuando hay un banco que hace despidos, pues creo que incluso en España hay una ley que obliga a las empresas, creo que si son más de 50 personas que se van a la calle, tienen que contratar a una empresa de outplacement por ley para que les ayude a recolocarse rápido. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo lo hago de manera individual, yo no trabajo para empresas, yo trabajo con personas que pues vienen buscando un cambio y entonces, en general, intentamos que sea un cambio digamos, a corto plazo. Vamos a decir que no son personas que buscan dar un salto en 18 meses, sino que vamos a decir que 4 o 6 meses sería una buena franja. Ahora, luego hay gente que también mezcla esto con el tema de marca personal, coaching de carrera, incluso algunos que también me pueden confundir con headhunter. Por hacer un resumen, normalmente el headhunter trabaja, o prácticamente casi siempre trabaja para una empresa. Entonces el cliente es la empresa, no es la persona. El headhunter te puede ayudar, pero es porque hay una empresa que le está pagando los servicios. El coaching suele ser más un trabajo enfocado a mejorar al profesional de manera interna, ¿vale? De desarrollar sus habilidades de manera interna. Y luego la marca personal está más enfocado a generar como un plan de marketing para ayudarte a ganar visibilidad. ¿Vale? Entonces, realmente la recolocación profesional tiene una mezcla de estas dos últimas, ¿no? Que es la parte del coaching, de que la persona se dé cuenta de que es bueno en unas cosas e incluso potenciarlas. Y luego el tema de la marca personal, que es que pues, toda la gente que es relevante para esa persona, que lo conozca para que así las oportunidades laborales se maximicen, ¿no? Sí. ¿Y cómo defines mando intermedio? Porque directivos sabemos que es directores, pero mando intermedio, ¿qué es exactamente? Normalmente suele haber como dos tipos, ¿no? O incluso podemos decir tres, ¿no? Que es el típico manager, podría encajar ahí. O sea, yo realmente no es que solo trabaje con mandos intermedios y con directivos, también me llegan técnicos, ¿vale? Pero dentro, digamos, si analizamos el 80% de la gente con la que trabajo suelen estar en esa franja, ¿vale? Si me centro, digamos, en que mi mensaje vaya por ahí, es porque entiendo que es importante que el mensaje sea un público específico, ¿no? Y que no sea todo el mundo. Ahora, dentro de esa franja de mandos intermedios, pues estaría para mí, a grosso modo, ¿no? El manager, el senior, incluso en algunos casos podríamos concretar aquí como un especialista técnico que tiene cierto rango. Vale. Sí, es importante eso que has dicho de la diferencia con el cazatalentos, ¿no? Que precisamente yo hace tiempo dije, oye, pregunté a los grupos y tal de conocidos, oye, pero claro, el cazatalentos normalmente, como dices tú, trabaja para una empresa. Entonces, la Mm, empresa le dice, busca a alguien, busca a una persona. Yo al revés, yo quiero buscar empresas. Entonces, ujú. ya, bueno, ya me acordé de ti y tal, te contacté, hablamos un poco y tal. Y entonces, vale, hablando de un poco.
¿Cómo te llegan los clientes? ¿Los buscas tú? ¿Te llegan con tu marca personal? También hacías un podcast, no sé si sigues. El podcast me encantaría continuarlo, pero tengo tanto trabajo que fue lo que más me gustaba y lo que tuve que sacrificar. Em, la mayoría de mis clientes llegan por LinkedIn. Entonces, te diría que el 80% llegan por LinkedIn y luego cada año pues van llegando más clientes de referidos con el efecto bola de nieve. Vale, eso te iba a preguntar, ¿no? Que el que está contento contigo lo comunica a sus allegados y tal, y viene recomendado que es lo mejor del mundo, ¿no? Mm, totalmente, porque bueno, es una persona que normalmente cuando alguien viene recomendado, pues viene con mucha confianza, entonces le dices, hay que hacer X, Y, Z y lo hace, ¿sabes? Entonces, como que para mí es más sencillo trabajar con esta persona. Mucha gente con la que he trabajado, pues manda a la pareja, cuando la pareja tiene que buscar trabajo. Él le dice normalmente le suele decir el uno al otro, oye, ayúdame aquí a hacer esto. Y dice, no, no, tú vete con Santiago, que él resuelva el problema, ¿no? Entonces, pues funciona mucho así y afortunadamente cada vez más, sí. Sí, de hecho tenía apuntada esa pregunta de si la pareja de alguien, también si alguna vez te llega algún familiar o algún desempleado o alguien que está como bajo en ese momento, no sé, o son todos en activo normalmente los que te llegan. No, yo te diría que el 80% también de las personas están en activo y luego hay un 20, a veces puede llegar a un 30, ¿no? Puede cambiar un poquito a nivel anual, pero la mayoría de la gente está empleada y busca un cambio. Luego, obviamente, sí, es importante que, o sea, es normal que haya una persona desempleada que busque el trabajo, busque el servicio de alguien que le ayude a encontrar trabajo más rápido. Claro. Y ese cambio exactamente qué suele pedir, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar en un trabajo, en un puesto. Es una pregunta muy interesante, porque todo el mundo pensaría que la base de todo cambio es el dinero. Y yo un poco lo que veo es, por poner aquí creo que si lo comparamos, por ejemplo, con los americanos, pues nos permite tener una comparación más adecuada. Normalmente, por ejemplo, yo percibo que el estilo americano es más así, más ambicioso, de tener un puesto con mucho dinero o que te den mucho estatus. En comparación, yo veo que los españoles buscan más, o sea, el dinero tiene que tener unos mínimos, pero luego realmente algo que tiene que estar mucho a la par es que vean que es un proyecto con cierta estabilidad y que no les quite la vida, que les dé cierta conciliación realmente, ¿no? Entonces, mm, tiene que ser un poquito una mezcla de eso, ¿no? Un dinero, o sea, una base salarial que les permita decir, oye, estoy creciendo, no me estoy traicionando, no estoy aceptando algo que me pagan menos de lo que yo espero, sobre todo cuando trabajas con mandos intermedios y directivos, eso es así. Pero luego que el proyecto, que le vean esa estabilidad, de estar allí, o sea, que esté chulo el proyecto y que se vean estables dentro de él, pero que también que haya esa parte de conciliación, que cada vez es más complicado para las familias. Sí, otro motivo, no sé, me acuerdo de tu podcast, lo comentaste, alguien, no sé si estaba en Madrid, quería irse a Asturias a trabajar y Mm. dices, y era como imposible, ¿no? Decía, pero en este cargo no lo voy a encontrar en Asturias, no sé si era exactamente eso y al final lo encontrasteis. Mira, hablé con esta persona, esto fue hace 5 años, hablé con esta persona hace un mes, porque nosotros luego nos conocimos en persona y tal, y mantenemos la comunicación, y ya hizo 4 cambios y está en Suecia. O sea, no solo se pegó un cambio de la leche porque estaba en Madrid cobrando a priori lo que sería un buen salario, pero se fue a Asturias y consiguió una muy buena posición. Y lo que me dijo es, pues, oye, seguí aplicando algunas cosas y al final me ha ido muy bien y ahora me he venido con mi familia a Suecia. Ah, mira. Entonces, sí, sí, se aplica muchas veces, o sea, el tema de cambiar de trabajo, sobre todo cuando cambias a nivel geográfico, añades una variable a la dificultad, porque al final tienes un director general o un directivo que va a firmar tu contratación y se está preguntando, em, ¿por qué yo me la voy a jugar por esta persona que igual estaba en Teruel y mandó el currículum y a ver si suena la flauta? Entonces, tienes que saber llegar a esa persona de otra manera, no como llegaría cualquier persona por un portal de empleo. Claro, que se crean que existes, que llegas ahí. Además, hoy con la inteligencia artificial muchas veces no saben ya si existes o no, y que te mudes Claro. y que te quedes, ¿no? Porque es esa otra. Bueno, que les tiene que cuadrar el cambio, ¿no? Entonces, normalmente aquí cuando una persona, pues por ejemplo, casos que hay de mucha gente que se quiere ir de Latinoamérica a España, ¿no? Em, hay gente súper bien cualificada, pero al final, para que una persona apueste por tu contratación,
tiene que ver que esta persona, si se viene del extranjero, pues es que se va a quedar un tiempo, porque si no, es un follón traer una persona de fuera que no quiera estar. O sea, pudiendo elegir, seguramente van a escoger a alguien que ya está cerquita, ¿sabes? Entonces tú tienes que saber llegar de una manera que la persona diga, jo, esta persona me gustó mucho, me encaja muy bien con el problema que yo tengo y aparte me cuadra sus motivos o sea, me fío. Al final me fío de esta persona. Por cierto, ¿tú te fías de todos los clientes que te lleguen o ya puedes como decir, vale, con estas personas sí, con estas no, porque lo veo muy difícil? Siempre hay un porcentaje al año, yo lo reviso anualmente, que, que en plan, no es que no te fíes, sino que detectas algunas banderas rojas en el mejor de los sentidos, porque no es que sean banderas rojas de cara a cómo es la persona, pero por ejemplo, si ves que hay una persona que lo está pasando, que lo lleva pasando mal un tiempo y que yo al final detecto en la llamada o en la sesión de bienvenida que lo que necesita esta persona, pues por poner un ejemplo, es más un psicólogo más que alguien que le ayude a encontrar trabajo, porque si tú le puedes dar unas tácticas de la leche y le puedes decir qué es lo que tienes que hacer, pero al final el que tiene que meter el gol va a ser él. Entonces, mm, si yo veo que no creo, que realmente siento que no creo que sea lo que nosotros necesitamos, pues no hay ningún problema en decírselo, porque es que si no el problema, o sea, no quieres trabajar con alguien que lo está pasando Ujú. mal. No es como Tony Nadal, obviamente yo no soy Tony Nadal, ¿no? Pero es como si Tony Nadal se pone a entrenar a una persona que no se presenta a entrenar. No quieres estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces, llega un cliente, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se empieza y cómo se desarrolla esa relación? Bueno, lo primero de todo es hacer una investigación muy detallada de su perfil. Es decir, todo empieza con una sesión de bienvenida, pero realmente el cliente ya se puso a trabajar antes rellenando un formulario, que bueno, es un poco como em, cuando trabajas, por ejemplo, con un abogado serio, ¿no? Que te dice, bueno, relléname todo esto para que yo haga una buena investigación. Pues es un proceso muy similar. O, por ejemplo, si vas a un nutricionista también que te dice, quiero saber todo de ti. Entonces, en base a eso, yo hago un informe junto con las dos personas también con las que trabajo en la parte de la entrega, que son como, digamos que son dos headhunters. Bueno, uno es headhunter y la otra persona es mitad headhunter y mitad coach. Y entonces hacemos un informe detallado de lo que te puedes imaginar, ¿no? Pues puntos fuertes, puntos débiles. Al final, resumiendo mucho, no deja de ser un DAFO pues, con otra estructura más adaptada al tema de la búsqueda de empleo. em, y entender muy bien, pues, por dónde, qué oportunidades tiene esta persona, por dónde puede ir y sobre todo qué debilidades tiene, ¿no? Qué preguntas le harían daño en una entrevista, qué problemas tiene que resolver. Entonces, en esa primera sesión lo que intentamos son dos cosas. Uno, que la persona entienda muy bien cuál es su punto de partida, ¿no? Porque hay gente que quiere encontrar un trabajo de la leche, que yo no digo que no sea posible, pero viene muy herida, ¿sabes? O que viene en una situación muy mala. Es decir, cuando digo una situación muy mala es, pues igual si quieres pegar un cambio a nivel profesional, pero tienes poco colchón económico o, por ejemplo, puede ser que tengas colchón económico, pero puede ser que no aguante más de 2 meses sin estrangular a tu jefe, ¿sabes? Entonces, no puedes pensar que si veníamos jugando en el Rayo Vallecano y estás enfadado con el entrenador, vas a jugar en el Real Madrid la semana que viene. Entonces, yo intento que ellos vean en qué punto están y luego darles el plan de acción y entender qué es lo que vamos a hacer diferente a lo que ellos hacían. Ese plan de acción puedes contar algo sin desvelar todos los trucos, obviamente, pero ¿en qué se basa o qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Qué haces tú? Más o menos. Le dices, tienes que hacer esto, 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 y la persona lo hace, o tú también le ayudas a hacer ciertas cosas. Sí, a ver, todo depende del perfil. Pero te diría que hay como tres, cuatro cosas que son casi siempre las mismas, ¿no? Entonces, mm, por resumírtelo así, vamos a decir tres cosas, ¿no? Luego igual, si da juego, pues comentamos alguna más, pero lo primero de todo es definir bien qué es lo que, o sea, cuál es el tipo de vida que esta persona quiere tener en los siguientes años, ¿vale? Porque te sorprendería, Jesús, la cantidad de incongruencias, ¿no? Que a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Recuerdo una chica que me decía, yo le dije, bueno, ¿qué quieres? Y ella me decía, pues, no sé, trabajar en Google, me gustaría, o se quedaba callada y después decía, pues también me gustaría trabajar en una ONG. Entonces, esas dos ideas en la cabeza, no digo que Google sea una empresa mala, ni mucho menos, pero la dirección es muy diferente, ¿sabes? Entonces,
hay que tener una visual, una idea muy clara, primero pues hablándolo, luego escribiéndolo, luego cuando hablo de visuales, que a mí me gusta incluso hacer como tener imágenes, ¿no? De cómo pinta ese futuro para la persona. Entonces, en base a tener esa visual, luego pensamos, vale, ahora, ¿cómo encajamos la vida profesional dentro de esta vida que nosotros queremos tener en los siguientes 5, 10 años? ¿Vale? Ujú. Entonces, eso es la base, ¿vale? Es como si, pues para ti mismo, pues tú dices, bueno, no sé lo que quiero, pero más o menos sé lo que no quiero y voy a ir poniendo, pues, imágenes de por dónde quiero ir. Y luego, después de esto, pasamos a una fase más estratégica, que es, el resumen sería, mm, ¿cuál es ese mensaje que tú tienes que transmitir? Y a poder ser que sea un mensaje que destile por qué tú y no otro, que es lo que a la gente le cuesta mucho, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo, tú levantas una piedra ahora y te encuentras a 15 directores financieros, básicamente, ¿no? Entonces, em, o sea, lo que los directores financieros, ingenieros, cualquier profesional tiene que entender es que ha habido en los últimos 15, 20 años un cambio de paradigma en el mercado. Básicamente, en el mercado antes, en 2020, en 2006, por poner un ejemplo, em, cambiar de trabajo, pues yo le pongo la analogía de que era un poco como ir a pescar. Tú te ibas al río, al lago, echabas la caña y algo caía, básicamente, ¿sabes? Y ahora tú tiras la caña y no te llega ningún trabajo, ¿no? Entonces, claro, eso pasa porque hay una saturación muy grande, ¿sabes? Entonces, si tú quieres encontrar un buen trabajo, tienes que encontrar realmente, o sea, ahora no buscan ingenieros como buscaban en 2006, ahora buscan ingenieros que sepan chino y que sepan de baterías de litio. Entonces tú, como ingeniero, o siguiendo el ejemplo del director financiero, no puedes ser un director financiero más que sepa hacer eso. Tienes que saber qué especificidades tienes tú que te hace diferente. Y cuando tú entiendas bien en qué eres tú realmente bueno, porque igual eres un crack en reestructuraciones, ¿no? Pero si estás yendo a empresas que no necesitan eso, claro que no te van a valorar. Entonces, digamos que ese segundo paso es definir la estrategia, que yo lo defino siempre con la frase de que tienes que ser el 100% para el 10% del mercado, no el 10% para el 100%, ¿sabes? Y esto aplica a casi todos los mercados, especialmente a marketing. Entonces, y si una persona, claro, tiene varias peculiaridades, porque todos tenemos muchos conocimientos y tal, es conveniente adaptar, es mejor mandar 10 buenos currículums adaptados específicamente a cada oferta, o es mejor mandar 100 currículums que sea el mismo, porque al final tienes más probabilidad de que te llamen. Bueno, mira, yo he tenido ingenieros que llevaban el traqueo de todo y me acuerdo uno que había mandado 1000 currículums y que tenía un 0,001 de éxito. Entonces, en general, no es buena idea la táctica de la escopeta de feria porque em, tiene un costo invisible, que es la autoestima. ¿Entiendes? Entonces, en general, lo que tienes que intentar es, primero, aquí tienes que pararte a pensar y negociar contigo mismo. Y negociar contigo mismo significa, vale, yo puedo, pues Jesús tiene esta arista profesional, esta otra, esta otra, esta otra. O sea, seguramente tú podrías hacer muchísimas cosas dentro del mundo de la comunicación y el marketing, ¿no? Pero, ¿qué te gusta más y qué tiene más salida en el mercado? Esas son, digamos, las dos variables de base. Hay más, ¿eh? Se puedes poner muchas más. Y en base a eso tienes que concretar y decir, vale, pues me comprometo a ir pues, por este camino. ¿Entiendes? Lo que no se puede es un día, pues, por ejemplo, como pasa mucho en marketing, ¿no? Que un día aplico a Performance Manager, Performance Marketing Manager, otro día a Brand Manager, otro día a otra cosa que es pues más relación con clientes, más relación comercial. Claro, si tenemos un mercado que es, o sea, que busca lo súper específico y estás apuntando a tres cosas diferentes, hay gente que probable que sea mejor que tú, realmente. Mm. Vale. Entonces, has dicho que normalmente en 4 o 6 meses consiguen cambiarse, dar el salto y tal. ¿En general suelen conseguirlo? ¿O algunos no los consiguen nunca porque no hace lo que debe, tiene mala suerte o tarda un poco más? Sí, a ver, nosotros hicimos un análisis el año pasado, ¿no? De la gente que había hecho el programa. A ver, aproximadamente, o sea, las cifras eran que el 87% de la gente que había rellenado la encuesta tenían como o sea, en 4 meses y medio, 5 aproximadamente, creo que era como 4,7, encontraban el cambio. ¿Qué pasa con esos 13% restantes? Pues aquí hay un poco de todo, ¿no? Normalmente hay como tres.
tres razones, ¿no? Y a la gente que no consigue el cambio, lo que me suelen contar es, uno, pues lo que sucede más de lo que uno cree es que deciden quedarse en la empresa y buscar o sea, seguir en la empresa e incluso buscar un cambio dentro, pero que las cosas, las condiciones en la empresa también a veces mejoran, ¿eh? O sea, no siempre empeoran, ¿sabes? Entonces, eso a veces pasa. Em, y luego también hay personas que simplemente, pues, siempre hay alguna persona que intenta, pues, igual cambiar a igual estoy en una oposición, ¿sabes? La verdad es que me resulta sorprendente, ¿no? La cantidad de gente, por ejemplo, que valora estudiar, por ejemplo, docencia, ¿no? Incluso pues, con 45 años, ¿no? Eso, pues, mm, al final cada vez yo encuentro o percibo más personas que están haciendo ese cambio, ¿vale? Por poner un ejemplo, que no todos van ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso suele ser así, ¿vale? Y luego hay también el tipo de persona, también obviamente que como somos humanos, pues que desiste. Y pues no lo consigo, ¿sabes? Y tampoco es que esté bien en la empresa, pero yo también mi experiencia es que estos casos, pasados un tiempo, sí que consiguen el cambio. Lo que pasa es que muchas veces pues también tenían lo que yo te decía, problemas personales, ¿sabes? Y que, oye, cuando digo un problema personal es que pedirle a una persona, por ejemplo, que tiene hijos, que está hasta arriba, hasta el cuello con la hipoteca y que igual tiene el padre enfermo, meterle más caña, pues oye, igual se resuelven antes otros problemas personales, ¿sabes? Y luego sí que consigue el cambio. Y en ese aspecto, dar el salto, también está oye, yo quiero promocionar dentro de mi empresa. ¿Tú también te llegan esos casos y ayudas o en ese aspecto no? Sí, sobre todo en empresas grandes. Es decir, cuando piensas en empresas como las típicas eléctricas estilo Endesa o Sí, o telefónica. Ferrovial. Claro, lo que tiene más sentido es buscar el cambio primero internamente. Entonces, cuando veía un cliente así, primero intentamos buscar el cambio dentro porque e incluso a veces el cambio a nivel internacional. O sea, hay gente que me llega y me dice, pues mira, yo que estoy en España, pero me quiero ir a Australia. Vale, pues es lo más inteligente porque sobre todo no consigues fácilmente una visa si te marchas de la empresa, ¿sabes? Claro, pero entonces la táctica es distinta, ¿no? Porque ahí no va de currículum, ahí va de otra cosa, de relaciones personales o de mostrar más su valía, como es. Bueno, las relaciones personales son muy importantes, está claro, pero la verdad es que estas personas haciendo una introspección de lo que han conseguido, y estoy pensando, estos siempre son personas que ya llevan más de igual 15 años trabajando, igual llevan más de 10 años en la empresa, tienen muchos logros y muchas cosas que han hecho y que nunca se han dado cuenta, porque no han tenido necesidad de hacer esa introspección. Entonces, realmente tienen que hacer ese ejercicio de ponerlo en valor. Yo en este caso, obviamente, pues sí, que está muy bien el currículum, pero también está bien tener un portfolio de proyectos, ¿no? Que eso, por ejemplo, por meter aquí también un poco al hilo de lo que hablábamos antes del cambio de paradigma, otro tema que sería interesante ese cambio de paradigma es que antes, hace 20 años, las empresas te daban un ascenso, o la gente pensaba que te daba un ascenso pasado en la antigüedad y era más en la solvencia. Entonces, si tú estás en Ferrovial y te quieres ir a Australia, igual te conocen de una determinada manera en tu empresa, pero igual tienes que hacer un portfolio de proyectos que expliquen lo bueno que eres a nivel técnico en una serie de cosas que igual no te han valorado las personas que te tendrían que valorar. Sí, hablando de los contactos, esa red que en inglés se dice networking, Ujú. ¿eso también ayuda a las personas? ¿O normalmente el que busca encuentra más por desconocidos, empresas desconocidas que por círculo cercano? Pues mira, en el estudio que hicimos nosotros de nuestros clientes, medimos también cuántas personas encontraron a través de Headhunter, a través de portales de empleo y a través de contactos. Entonces, los datos aquí eran que, em, o sea, buscar a través de networking no necesariamente implica un cambio brutal en tus métricas, pero sí que la gente que encontraba, o sea, que se movía más a través de networking sí que subía un poquito el salario. Entonces, por aterrizar esto, em, en cristiano, yo diría que lo que significa esto es que no necesariamente por tocar algunas puertas un desconocido te va a dar un trabajo de la leche, ¿vale? Pero sí que es cierto que las personas que han hecho una búsqueda donde han tocado, pues imagínate que hablas con 30 personas que no conoces, ¿no? Cuando te pones a buscar. Sí que noto que los clientes con los que he trabajado dirigen mejor la búsqueda y toman decisiones mejor informadas, ¿vale? Porque al final, si tú hablas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, muy, muy específico además. Una chica que estaba trabajando en una empresa de conservas de pescado, ¿vale? En Galicia. Pues
salió despedida y tiene que buscar un puesto de ese calibre, una empresa multinacional grande en Galicia, que no hay necesariamente tanta gran empresa, ¿no? Pues para ella fue muy útil hablar con, vale, pues el sector lácteos, cómo está el sector, cuáles son los salarios, sector bebidas, cuáles son los salarios, y esa información que fue recopilando luego a ella le sirvió para saber dar el salto, en este caso, al sector bebidas, ¿entiendes? Entonces, yo diría que ayuda mucho y que en algunos casos realmente puede marcar la diferencia, pero que tampoco hay que ser iluso y pensar que por llamar a la puerta de fulanito van a confiar en ti, ¿entiendes? ¿Qué factores complican más la cosa al candidato? ¿El tener mucha edad, el ganar mucho sueldo, el que trabajar en una gran empresa, con lo cual no quiere bajar de empresa o tener un cargo? Porque puede ser, vale, yo estoy aquí en una gran empresa y estoy abajo. Claro, a lo mejor no quiero irme a una pequeña empresa y ser el director. No sé si pasa esa reticencia. A ver, yo lo primero que me viene a la cabeza es que lo que más complica al candidato es sus propias incoherencias, en el sentido de eh, quiero un puestazo, pero no quiero dedicarle tiempo a buscar el puestazo. Sí. Entonces, normalmente si sueles tener un puestazo, numéricamente tienes menos probabilidad de encontrar esos puestos porque hay menos, porque al final las empresas son como una pirámide, ¿no? Entonces, es cierto que cuando tienes un puesto muy alto, se complican las cosas. Hay menos sillas y la gente está más atornillada a la silla. Entonces, para mí, yo por resumírtelo te diría que, en primer lugar, yo te diría que es la propia actitud, porque a grandes deseos hay que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, si quieres seguir con un puestazo, tendrás que esforzarte y hacer por encontrarlo. Y luego, obviamente, tienes que contabilizar cuántos puestos hay de lo que tú quieres en tu zona. No es lo mismo en Madrid que en Teruel o en Cuenca, ¿sabes? Obviamente tienes que ser realista. Luego lo demás, yo creo que es negociable en el sentido de, oye, puedes a veces, yo he tenido gente que estaba en el extranjero ganando una pasta y que me han dicho, pues después de hacer caja aquí durante 10 años, pues me vuelvo a España y pierdo dinero, sí, pero es lo que yo quiero, o sea, gano, realmente pienso que es algo ganando, aunque igual han perdido un 40%, ¿sabes? Al final es lo que importa, que sea coherente con el tipo de proyecto que quieren hacer, la educación de los niños, eso es importante también. Claro, tu labor es un poco también, o sea, redirigir y centrar al cliente, ¿no? Tú ves que tiene muchas ideas, muchas cosas y tú le dices, vale, pero oye, esto es demasiado, no vas a conseguir esto, no vayas por ahí, te recomiendo esto que va a acertar más en lo que tú quieres y en el equilibrio, ¿no? Sí, al final, como el mercado laboral es cada vez más volátil y las cosas cambian tan rápido, hay sectores que son súper volátiles, como el marketing, que no sabes, un día piden una cosa y en 12 meses van a pedir totalmente lo contrario pues para el mismo puesto. Y luego también, a nivel personal, es bastante complicado encontrar puestos con buenas condiciones. Yo lo que tengo que hacer es detectar las incoherencias también de la persona y decirle, oye, tú y yo teníamos un acuerdo, este era el plan, ¿qué pasa? Que ahora le estamos dando la espalda. Entonces, es al final como un nutricionista o un entrenador del gimnasio que te dice, oye, no estás cumpliendo con lo acordado, ¿no? Obviamente con amor. Mm. Tú pones plazos diarios, semanales o mensuales y se tienen que reportar y tienen que decir la verdad o también te mienten así para quedar bien contigo y tú dices, mira, yo sé que no lo estás haciendo. No, a ver, no tiene lugar a mentir porque las primeras 6 semanas hay unos entregables muy claros que es lo que miden el progreso. De hecho, para mí eso es lo que puede marcar la diferencia con hacer o sea, tú le puedes hacer una consulta a ChatGPT o incluso verte un curso de buscar empleo, que al final te tienes que poner a trabajar en algún punto, ¿sabes? Entonces, si tú a la semana tienes que hacer, no tienes tampoco que hacer muchas cosas, pero tienes que hacer 3, 4 entregables, ¿vale? Sobre todo igual al principio tienes que trabajar un poquito más porque cuesta arrancar, pero al final te marcas como 3 entregables a la semana y ahí yo ya veo es quién trabaja y quién no, y quién se está haciendo trampas al solitario, ¿no? Entonces, lo dicho, yo entiendo a cada persona, sé que hay gente que tiene vidas durísimas a nivel laboral y luego llega a casa y empieza la otra jornada con los chavales, pero intento llevarles a esa coherencia, obviamente. Y luego sí que es cierto que cuando ya has trabajado más en tu búsqueda, ya sabes lo que quieres, tienes un mensaje que conecta con la gente, sabes que tienes un currículum potente,
Luego está la fase de ponérselo en la frente o hacérselo llegar a las personas que son más relevantes. Entonces ahí sí que lo que la persona tiene que, lo que yo pido que me reporten es, bueno, pues con cuántas personas has hablado esta semana a nivel de networking, a nivel de, de contactos, cuántos correos has enviado a empleadores que realmente son un buen fit para ti. Entonces, depende de cada caso, se hace una estrategia personalizada, pero ahí no hay ni trampa ni cartón. O sea, los números son los números. Pasamos a la sección del programa El Rincón del Espectador, donde las decenas de seguidores pueden formular su pregunta. Por ejemplo, Ambrosio Mayordomo dice, ¿convence más el que tiene un gran currículum o quien habla muy seguro de sí mismo? Depende del momento. Obviamente, si estás en la entrevista, yo diría que el que habla con seguridad y con convicción consigue que le sigan, sin duda. El currículum, un gran currículum te abre la puerta, quizás. Mm. Por cierto, hablando de las entrevistas, en un libro que leí, no me acuerdo el nombre, decía que en general, para conseguir un trabajo tienes que hacer 6 entrevistas de media, ¿no? Entonces decía, Ujú. entonces un truco es intenta conseguir 6 entrevistas. No sé qué parece, entonces, ¿cómo genera más entrevistas? Es la pregunta. Sí, o sea, yo tal cual, los datos que hicimos de cara a la investigación de los clientes con los que trabajamos años pasados y tal, eh, la mayoría de la gente cuando llegaba a 5 o 6 procesos, era raro que no tuviera una oferta. O sea, casi todos tienen una oferta, algunos dos. Yo en general, como no se trata de buscar un trabajo cualquiera, sino buscar un buen trabajo, creo que el objetivo tiene que ser conseguir entrar en 10 procesos, ¿sabes? Por resumírtelo un poco, unos números aceptables para casi todos deberían de ser como hablar con 30 personas y conseguir entrar en 10 procesos, básicamente. Es muy complicado que si has entrado o sea, si has hablado con 30 personas, es muy complicado que no hayas extraído feedback de cuáles son las tendencias y qué es lo que realmente es importante en el sector, en el puesto donde tú quieres entrar, y qué es lo que te falta o qué es lo que tienes bueno. O sea, 30 conversaciones los sacas. Y esto es fundamental cuando quieres cambiar de sector. O sea, si quieres entrar en farma, tendrás que hablar con la gente de farma, porque no puedes montarte una película de lo que es importante en Pharma y luego escribirlo en tu currículum. Tienes que estar ahí y entender, bueno, ¿qué les duele aquí en Pharma? Vale, yo vengo a automoción, pero hablamos un lenguaje distinto. En Pharma, ¿qué les duele? Y usar ese lenguaje para tu currículum. Y luego la parte de los procesos, que yo te diría que primero empezar en mente con entrar en el primer proceso, luego al quinto y luego ya al décimo, pues es la machada ya, es cerrar el asunto. Otras cosas aparte del currículum o, por ejemplo, las certificaciones que están muy de moda ahora, ¿realmente son útiles o un gasto de dinero? La carta de... Bueno, esa pregunta primero. Depende de cuál, ¿no? En general, yo no. O sea, cuando hago el informe, prácticamente casi nunca sale una certificación que digas, uy, esto es muy interesante. Es decir, te puedo decir que, por ejemplo, este último año, lo único que ha marcado la diferencia a nivel de certificaciones es alguien cuando quería entrar en fusiones y adquisiciones, ¿sabes? Si tenía incluso más que una certificación, es bueno, estamos hablando igual del CFA o de algún máster así más enfocado a fusiones y adquisiciones o ciberseguridad. Vale, básicamente. El resto la mayoría pues lucen bien, pero se hacen más, o sea, creo que si se hace una formación se tiene que hacer por uno. O sea, no voy a decir también aquí nombres, ¿no? De certificaciones que todos conocemos, pero Ujú. eh, en el fondo las certificaciones casi las puede tener cualquiera, no requieren mucho, ¿no? Entonces no te diferencia. Ujú. En cuanto a la carta de motivación, que según yo vi y por mi experiencia parece ser que es bueno mandarla, aunque sabes que no la van a leer, pero aprecian que esté. No sé si eso tienes tu misma sensación. Bueno, la carta de motivación es una de las partes para mí más importantes y críticas. Mira, tú que eres de marketing igual lo vas a entender. O sea, las newsletters, por ejemplo, de marketing hace unos años no se las leía nadie porque eran aburridísimas, ¿sabes? Sonaba como muy corporativo. Pues seguramente tú conocerás buenas newsletters que aportan y que te gusta leer, ¿no? Pues con las cartas de presentación es lo mismo. No se las leen porque eh, al final, me acuerdo una vez un ingeniero que me decía, yo a veces he mandado alguna cosa que era un tocho así, lo mandaba y me desentendía porque me daba hasta vergüenza. Entonces, no se las leen si son irrelevantes.
pero si tú sabes escribir una buena carta de presentación, para mí es lo que te abre la puerta, lo que pone el pie en la puerta, realmente. Entonces, lo que no podemos esperar es que, claro, si le quieres, al final es muy sencillo. Es como si yo, por ejemplo, quisiera trabajar contigo y le digo, y yo me digo a mí mismo, pues mira, para llamar la atención de Jesús, tengo que pensar realmente qué le tengo yo que decir a Jesús para que él quiera tener una reunión conmigo. Entonces me tengo que parar a pensar, ¿no? Y mucha gente lo que habla en las cartas de presentación es formación, títulos, cosas que son obvias y que no necesitas una carta de presentación. Mi enfoque, como yo intento llevar a mis clientes, es no te enfoques en buscar trabajo, busca problemas. Es decir, busca qué problemas tienen esas personas que tú resuelves mejor que nadie y haces ver el valor. Entonces yo pensaría, bueno, pues le voy a escribir esta carta a Jesús, ¿vale? ¿Qué le quita el sueño a Jesús por las noches con respecto al trabajo? Vale, pues le Ujú. quita, pues me lo voy a inventar, que haya igual, pues que no se cumplan ciertos números o que, por ejemplo, haya que el equipo no esté organizado, ¿vale? Pero voy a intentar sacar tres, cuatro problemas y yo voy a escribir mi carta de presentación diciendo, mira Jesús, veo que quizás tú estás trabajando aquí, quizás puedes tener este problema o este problema, yo en mi compañía y le cuentas lo que has hecho. Si te parece relevante, genial avanzar en el proceso, lo que sea. O sea, es decir, una carta de presentación, al final tienes que plantearla de una manera conversacional, ¿no? Como si alguien te lo encuentras por el pasillo y tú quieres meterte en el puesto de selección que sabes que está llevando. Pues, ¿qué le dirías para convencerlo? Tal cual, nada de verborrea corporativa que aburra. Eso, claro, hace que la gente no se lo lea. Por eso a mí me encantan, porque es algo que la mayoría no usa bien y entonces, cuando te llega un buen candidato que ha escrito una carta de presentación que tú dices, wow, para enmarcar, dice, yo quiero conocer a este tío, aunque luego igual no te encaje. ¿Entiendes? ¿Y eso cómo se informa uno de eso? ¿Busca en internet, contacta con alguien de la empresa anónimamente? ¿Cómo te refieres a A los cómo problemas, crearla o cómo ejecutarla? no, ¿cómo sabe esta empresa, Pescanova, tiene estos problemas ahora y están buscando a lo mejor ese perfil? ¿Cómo sé yo? Vale, pues esta gente yo entiendo que van a buscar esto o tienen este problema. Como, A ver, hay diferentes formas. Realmente ahora nadie tiene ninguna excusa de no hacerlo, porque ahora es más fácil que nunca. Porque ahora con la inteligencia artificial eh, puedes ya sacar como un pequeño boceto, un pequeño borrador de cuáles son los problemas. No obstante, la mejor fórmula digamos, de escribir una buena carta de presentación es lo que yo mencionaba antes, el networking. Es decir, si yo, por ejemplo, tuve una clienta, ¿no?, que quiso entrar en el sector farmacéutico. Bueno, pues ella venía de automoción y yo le dije, pues en el mes de enero lo que tienes que hacer es hablar con gente de farma. Entonces, fue primero tirando de sus contactos cálidos, ¿vale? Y de sus contactos cálidos, ¿quién me puedes presentar que sea de farma? Te sacó unos poquitos nombres, ¿no? De esos poquitos nombres, luego, después de hablar con ellos, pues sacó otros poquitos nombres. Luego fue a eventos. Y después de ese mes de enero, que me acuerdo que habló con 33 personas, ¿sabes? En un mes, que es una métrica de la leche, ella tenía una visión muy clara de qué era lo que le quitaba el sueño a la que sería su futura jefa o manager en una empresa de farma. Entonces, al final se trata de encontrar lo que se llama en el marketing ese punto de dolor. Y en vez de aburrirle con tu currículum, que en general los currículums son un coñazo, saber decirle, mira, tú tienes este problema, yo te puedo aportar esto. sí, muy bien. Ujú. Una vez que han dado el salto, ¿suelen mantenerse en el puesto mucho tiempo en general? Bueno, depende, porque aquí alguno cuando le pilla el truco a cambiar, quiere seguir creciendo. Entonces, al final depende del proyecto personal de la persona, ¿no? O sea, depende de lo que está buscando. Si busca un cambio para crecer, o sea, por ejemplo, estoy pensando en una persona que estaba en un salario de 60.000 euros y que quiso dar un salto a una posición ya de 80.000 euros y asentarse en la ciudad y tener familia. Bueno, entonces ahí se quedó quieto, ¿no? Pero hay otras personas que, bueno, pues depende también de su posición. Hay veces que dan un saltito, ¿no? Pues igual llegan de 45.000 a 55.000, luego 62.000. Depende de dónde estés. Aquí cada uno tiene que ser congruente con lo que busca en esos 5 o 10 años vista. ¿Algún caso muy difícil que hayas gestionado con éxito o una reinvención radical de alguien? A ver, aquí tengo, mira, los mejores casos no los podía contar, la verdad, porque son, o sea, también
sea, son casos muy buenos, pero también que hay unas circunstancias personales muy importantes detrás, ¿no? Y obviamente por privacidad yo no puedo contar nada. Entonces, bueno, eso por un lado, pero sí que hay casos que pues, al menos para mí, son como más especiales, ¿no? Yo recuerdo un caso que fue de los primeros que tuve, que fue aparte creo que de los primeros que grabé como caso de éxito, que fue el caso de Francisco Caneda, que era un hombre que había trabajado toda la vida Esto fue, yo creo que al año de empezar en este mundo. Él había estado trabajando toda la vida bueno, un poco de los trabajos que le iban saliendo. Había trabajado de pintor en bueno, incluso de albañil en las energías Sí, renovables, o manitas. sea, manitas de lo que va saliendo, guardapesca, o sea, básicamente él vivía en un pueblo cerca de Coruña, ¿no? Y iba trabajando de lo que iba saliendo, pero tenía una afición que era el ordenador, ¿no? Es decir, se le daba bien el tema de la informática. Y entonces, pues ya con 40 y largos consiguió entrar estudió una FP con esa edad y consiguió entrar en un puesto de soporte técnico, que claro, un perfil así te va muy bien. Pero llegó un punto en su vida, que fue cuando yo lo conocí, que dijo, no, o doy el salto o doy el salto, ¿sabes? Y entonces, justo ahí, afortunadamente, yo tuve la suerte de coincidir con él. Lo vi un día en LinkedIn, ¿no? Le dije, oye, quiero conocerte, quiero conocer un poco más de ti, porque aparte veo que tú eres de aquí cerca, ¿no? Y me gusta mucho la actitud que tú transmites en LinkedIn, porque contrario a mucha gente que yo lo entiendo, ¿no? Pero hay mucha gente que también se puede hacer la víctima, ¿sabes? Él estaba diciendo, venga, es difícil, pero sé que lo voy a conseguir, ¿no? Entonces yo lo quise conocer y me dijo, oye, pues me caíste bien y tal, me echas una mano aquí con el tema del empleo, ¿no? Y consiguió dar el salto a entrar con 46 años eh, a Deloitte, en la parte de ciberseguridad, como analista de ciberseguridad. Estaba llevando la parte de Deloitte, la parte de un banco, ¿no? En Galicia. Entonces yo cuando estaba empezando, eh, digamos que para mí fue como un caso muy, muy bonito porque yo ya sabía que había un gran potencial a la hora de ayudar a la gente en la búsqueda de empleo, pero ahí lo comprobé, porque claro, el salto del tipo de trabajo que él venía haciendo tanto a nivel de trabajo como a nivel salarial, es muy grande, ¿no? Entonces, para mí fue como el más especial. Probablemente a mucha gente dirá, oye, pues igual me mola más un salto que se haya conseguido, no sé, de 40.000 euros de franja salarial. Pues sí, pero eh, yo creo que lo que tiene mérito es pillar a una persona que estaba en un puesto donde no se estaba valorando, que no digo que fuera Francisco, ¿no? Sino él estaba ya peleando, pero realmente ayudarla a ver lo que no ve y que dé ese saltito y ve que realmente puede ocupar un puesto mejor. Cosas que no conocemos de tu profesión. Pues mira, la parte de investigación es una de las cosas que la gente no tiene nunca en cuenta, porque cuando te pones a buscar trabajo dices, bueno, me pongo el currículum y cuento lo que me da a mí la gana, ¿sabes? Pero yo lo que fui descubriendo con el tiempo es que una persona que se dedica a esto, ¿vale? Al final, yo creo que el término es consultor de carrera, porque al final tienes que saber un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de ellas es ser un gran investigador. Entonces, cuando tú ayudas, por ejemplo, a un director financiero o cuando ayudas a un CMO, tienes que tener muy claro o sea, cuáles son los datos y las tendencias de por dónde va el sector. Igual un director financiero tiene tres habilidades muy buenas, pero claro, lo que te decía antes, si lo llevas a destacar la parte de reestructuración, igual no hay tanto trabajo de eso, igual no le va a gustar. Entonces, la parte de investigar muy bien, ¿qué le quita el sueño a ese director general que va a contratar al director financiero? Es muy interesante. Y también entender muy bien cómo piensa el headhunter, que esa es la otra parte interesante. ¿Y por qué el headhunter? O sea, en este caso, porque esas personas quieren llegar a un headhunter para que les case a la empresa, ¿no? Sí, bueno, la mayor parte de las veces, cuando ya las posiciones empiezan a tener, vamos a decir, como un salario, pues de igual de... O sea, los headhunters hay como dos ligas, ¿no? Que es una liga hasta 120.000 euros y de 120.000 euros para arriba. Vale, las ligas de hasta 120.000 euros normalmente suelen ser posiciones de entre 40.000 y 120.000 euros. Y luego las de 120.000 para arriba son lo que se conoce como Executive Search, que es ya, digamos, empresas de Headhunter Boutique o que van como muy a un trabajo mucho más artesanal. Entonces, en la gran mayoría de los casos, muchos profesionales, el filtro inicial que llaman a la primera entrevista, lo va a hacer un headhunter. Entonces, normalmente
lo que va a pasar es que el headhunter tiene en mente que quiere filtrar y cribar unas cosas y tú quieres contarle otras, ¿sabes? Es decir, el headhunter igual en la primera llamada lo que quiere saber es, bueno, este tío, ¿por qué se quiere marchar de la empresa? Es decir, ¿va en serio o no? ¿Me está haciendo perder el tiempo? O a nivel salarial encaja en la posición y luego, ¿sabe hacer el trabajo? Dame ejemplos, ¿no? Y luego el candidato, pues igual llega allí y dice, bueno, pues soy fulanito Pérez, tengo más de 20 años de experiencia, tal. Le da igual el que tenga 20 años de experiencia. No es que te quiera hacer un desprecio, ni mucho menos, pero su prioridad es otra en ese momento. Entonces, ves a muchos directores financieros que son muy buenos, o directores financieros o de ingeniería o lo que sea, pero que realmente pierden carisma porque no están leyendo bien la situación. Ujú. ¿Qué disfrutas menos de este oficio y qué es lo que más orgullo te da? Lo que disfruto menos es la parte de tener que estar en redes sociales. A mí no me gusta mucho las redes sociales, la verdad. Pues no lo parece. Bueno, me gusta escribir, pero no soy una persona de redes sociales. Entonces, em, al final, lo que menos me gusta quizás es el tener que, dentro de esa red social, si no te das cuenta, pues en este caso que yo la que estoy es LinkedIn, precisamente por eso estoy solo en una, ¿no? Em, tienes que tener cuidado porque son redes que te arrastran, ¿sabes? Entonces, yo lo que quiero es, o lo que me gusta es ser bueno en lo que hago. Entonces, tienes que tener cuidado porque una cosa es parecer bueno y otra cosa es ser bueno. Si estás todo el día en las redes sociales, parecerás muy bueno, pero si no estás con los clientes, no estás mejorando el producto, luego la gente trabaja contigo y se lleva una decepción, ¿no? Entonces, a mí es la parte, digamos, es como, es la parte las redes sociales, la parte que me genera ruido, que me quita de estar con lo que me gusta, ¿sabes? Y luego la otra pregunta, ¿cuál es la parte más orgulloso? Y lo que más orgullo te da. A ver, a mí lo que más orgullo me da es cuando estoy trabajando y me mandan un mensaje, un correo, y me dicen, oye, ¿te acuerdas de esta visión que plasmamos? Lo que yo decía al principio, ¿no? De que hay que hacer una visión de hacia dónde quieres ir, ¿no? Y muchas veces, pues, lo hacemos a través de fotos y de imágenes, ¿no? Entonces hay gente que me dice, oye, hicimos esta visión hace 3 años y ya ha conseguido todo lo que nos planteamos, ¿sabes? Por ejemplo, un director de país, ¿no? Que me decía, mi sueño es irme a vivir a Miami. Pues en unos años estaba en Miami, ¿no? Y me manda una foto, ¿no? O, por ejemplo, una persona que me decía, pues me quiero ir a vivir al extranjero, o sea, quiero dar un salto directivo, luego me quiero vivir al extranjero y luego pues adoptar en el extranjero, pues igual también una niña, un niño, ¿sabes? Para que sea, pues eso, mi visión de vida va por ahí y ver que ellos lo van consiguiendo y que aún encima me lo agradecen, ¿sabes? Porque te sientes parte de su vida y es algo muy bueno, realmente. ¿Soñabas de pequeño con ser recolocador profesional para mandos intermedios y directores? Es una buena pregunta. No, realmente no, pero bueno, siempre cuando tú ya eres pequeñito o cuando incluso también vas creciendo, vas viendo un poco cómo, en qué contextos encajas, ¿no? Entonces sí que una de las cosas que se repetía mucho en mí es que gente venía a pedirme consejos, ¿sabes? O incluso gente más mayor, ¿no? Entonces, a mí lo que siempre me gustó fue o sea, me interesó siempre mucho el tema de la libertad. Entonces, a la hora de ayudar un poco a contribuir a que la vida de los demás o sea, sea mejor, em, creo que la parte de que mucha gente tenga a nivel profesional, o sea, lo tenga controlado a nivel profesional, sepa dónde está y sepa dónde va y que tiene las herramientas para conseguir lo que quiere, es algo que a mí me gusta. Entonces, dentro de mi visión de aportar libertad a la gente, que es lo que a mí me importa, pues ese deseo ya se ha visto cumplido de lejos. O sea, estoy súper contento por eso. Entonces, ¿qué estudiaste o cómo te formaste para trabajar en lo que trabajas ahora? Yo estudié publicidad y relaciones públicas. Entonces, cuando O sea, yo creo que cuando te pones a buscar a una persona que te ayude con esto, con el tema de la carrera, creo que o sea, al final hay como diferentes perfiles, ¿no? Si tú estás en un estado más inicial de tu carrera, sobre todo más para chavales jóvenes, igual necesitas más un orientador.
¿vale? Que te diga, mira, oye, primero estás en una fase de explorar, encuentras un trabajo, en ese trabajo aprendes que te gusta y luego decides, ¿vale? Pero cuando ya llega una fase donde ya supera los 6 años de experiencia, necesitas a alguien que sí que es cierto, te tenga que dar una dirección, pero ahí te tienes que aprender a vender, ¿vale? Porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces, a mí la publicidad, estudiar publicidad, entender bien el marketing, es lo que me ayudó a que mi programa esté muy enfocado, o sea, que no haya paja, ¿sabes? Que vaya a lo que importa, ¿sabes? Mm, Es decir, al grano. que vaya al grano y que intentes, pues, que en poquito, pues, o sea, con poquitas palabras, que hables de lo que realmente importa. Entonces, yo creo que en la facultad decían que nos formaban para ser comunicadores polivalentes. Bueno, yo creo que me dio una buena base para luego entender bien cómo funciona esto de la búsqueda de empleo y en general vender, ¿no? Que al final tienes que vender tus capacidades como si fuera un producto y en cierto sentido estar orgulloso de ello. Sí, mira, casualmente yo estoy de lo mismo. O sea que- Mm. ¿Recuerdas tu primer día de trabajo en este puesto? Mm, Es que es difícil de decirlo porque claro, yo empecé montando el proyecto, me recuerdo más como emprendedor y lo primero que fue montar la página web, ¿no? Luego sí que recuerdo los primeros encargos, que al principio era pues escribir el currículum. Y la verdad es que sí que lo recuerdo porque me levantaba muy temprano, porque me levantaba igual a las 4 de la mañana para escribir los currículums, ¿sabes? Porque luego si no, no me daba tiempo para conseguir los clientes. Mm. Ah, Entonces me no, acuerdo de irme a dormir y de estar ya pensando en lo que iba a tener que escribir para que ayudara a la persona, y me acuerdo de los perfiles perfectamente, ¿no? Entonces sí que lo tengo muy, muy en la cabeza, la verdad, lo tengo muy presente. vale, el currículum, una página, dos, las que sean. Mira, el currículum tiene que ser, o sea, todo lo largo que tú consideres, pero todo lo corto que puedas, ¿entiendes? Entonces, la cuestión ¿es relevante o no es relevante? Porque mira, si yo, por ejemplo, mandara un currículum igual a una empresa hoy, para mí, para buscar trabajo, probablemente lo que haría sería enviarlo de media carilla, ¿sabes? Porque me hubiera chapado tanto los problemas reales de la persona que realmente puede empujar mi contratación, que centraría todo en esa media carilla y también sé que le llamaría la atención y diría, joder, pues o sea, al final también tienes que entender, Jesús, que yo cuando reviso currículums pues me encuentro a directores generales que son muy pros, pero que tienen currículums que joder, que parece que no hay margen, ¿sabes? Que están metiendo ahí todo. Y que eso transmite en la escritura, transmite poca elegancia y transmite cierta necesidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo intentaría el enfoque contrario, de tranquilo, de hablar de lo que importa y luego pondría igual un pie de página de, oye, si quieres más datos te los paso, pero yo te hablo de esto. Entonces, tienes que tener en cuenta que no hay una respuesta para eso. Si necesitas 2 páginas, genial. La mayoría de la gente, yo hago casi todos los currículos, el 90% son de 2 páginas. Pero luego realmente cuando ya estás hilando fino en la búsqueda, sabes dónde tienes que buscar y quieres realmente generar un buen impacto, todo se puede hacer de una página sin duda. No, me llama mucho la atención eso del el currículum de media carilla, porque yo estoy seguro que todo el mundo se fija en ello, porque dirá, ¿por qué esta persona no ha puesto la mitad? Entonces, me parece muy Claro. buena idea, no sé, voy a tener que ponerlo en práctica. Claro, pero lo que pasa es que esto es un poco como lo de afilar el hacha, ¿no? O sea, si tienes que cortar un árbol y tienes 4 horas, te pasas 3 horas afilando el hacha. Es exactamente lo mismo. Ujú. ¿Manejas bien el estrés o piensas cada poco tiempo en dedicarte a otra cosa? A ver, yo diría que lo manejo bastante bien. O sea, mis clientes me dicen, joder, yo no me podría dedicar a lo tuyo porque también hay una parte donde puedes pillar a la persona muy negativa. Puedes pillar a una persona que es súper alegre, que es súper enérgica, pero normalmente yo las voy a pillar, la mayoría de los casos, en un momento de bajón o negativos. Entonces, tienes que aprender a ir transmutando poco a poco y teniendo paciencia, transmutar esa energía con la que te llegan a cosas positivas. Entonces, yo en general lo manejo bien. Cuando tengo que darle más vueltas a un asunto, pues tengo ahí mis caminatas y mis meditaciones.
Em, y luego, sobre todo, te tiene que gustar ayudar a la gente, ¿sabes? Entonces, hay un dicho, no sé de dónde lo escuché, pero que decía que es imposible no querer a una persona cuando conoces su historia, ¿no? Entonces, nosotros que estamos ahí ayudando en la carrera a mucha gente, te conoces muy bien su historia, ¿no? Igual ves a una persona que le ves el perfil de LinkedIn y dices, este tiene pinta de ser un poco cabroncete, pero cuando entiendes cuando le empezaron a hacer daño, le pillas cariño, ¿sabes? Mm. Entonces te ves en este oficio hasta que te jubiles. No te sabría decir, la verdad, porque a mí lo que me... O sea, hay dos partes que desarrollo en este oficio, que es la de emprendedor, que por una parte ha sido levantar la empresa, tener un pequeño equipo, está la parte al final de marketing y la parte, o sea, de traer los clientes y la parte de la entrega, y luego está la parte, obviamente, de la entrega. A mí lo que más satisfacción me da es, obviamente, ahora que ya tenemos un programa que está muy pulido y que hay más de 200 personas que han hecho el programa, lo que más satisfacción me da es que llegue más gente al programa y ver como que conseguir montar un sistema, ¿vale? Conseguir montar, digamos, un recurso, un mecanismo donde la gente, eh, cuando tenga que hacer un cambio de su carrera, sepa que tiene esa metodología para ellos. Entonces, por mi lado, disfruto mucho de estar con los clientes, por un lado, disfruto mucho de estar con los clientes, pero por otro lado, eh, me gustaría conseguir que de esas 200 personas pues llegáramos a 1000. Entonces, tendré que ver en el futuro cómo puedo hacer pues, para compaginar ambas cosas, porque lo que más me gustaría es que, pues, que esto llegara pues, a mucha más gente. Es lo que te decía, impactar a una persona está genial, pero lo que quieres es decir, joder, pues toda esta gente entró en el programa y ahora sabe qué hacer cuando necesite buscar. Entonces yo me veo más en general como el emprendedor que sabe juntar todas las piezas, ¿sabes? Y sabe montar el sistema y sobre todo buscar a gente muy buena que ayuda a las personas que entran en el programa, que eso es una cosa también que me atrae. Entonces estoy ahí entre esas dos cosas realmente. No quiero tampoco engañar a nadie, yo no soy un consultor de carrera 100% puro. Realmente mis inquietudes van más por montar ese programa, esa metodología, que es un poco la que me tiene obsesionado en los últimos casi 6 años. ¿Cómo ves esta profesión en el futuro? Especialmente con el tema de la inteligencia artificial o... Sí, en general, pues dentro de 20 años, tú mismo dentro de 20 años o alguien que trabaje en esto dentro de 20 años, ¿qué hará distinto, qué será novedoso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, aquí hay dos puntos muy interesantes. Uno es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego está el tema de la necesidad de las personas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo ya sé buscar trabajo, ¿sabes? O sea, ¿para qué lo necesito? Con el tema de inteligencia artificial, yo creo que em, en general, o sea, la inteligencia artificial ha aportado y aportará un montón de cosas buenas. ¿Por qué? Porque te ha quitado todo ese trabajo más administrativo y más, digamos, menos bonito. Es decir, ahora pues es cierto que una inteligencia artificial te puede pulir el currículum, pero lo que marca la diferencia de un buen consultor de carrera es que, que no te haga cuatro ajustes de gramática o de escritura, sino que te sepa decir la dirección por la que tienes que ir, ¿sabes? Y que cuando se te presenten ciertas situaciones, como por ejemplo, yo te digo, Jesús, tienes que hablar con esta persona, y tú me dices, ¿y qué le digo? Que yo te sepa llevar, que te sepa guiar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, una máquina al final te puede dar unas respuestas más o menos buenas, pero la persona te transmite también una energía de apoyo y de seguridad y alguien que te vaya diciendo, oye, que vas bien, ¿sabes? No tiene, no tiene precio. Es decir, ChatGPT te puede decir un plan de entrenamiento de la leche, pero si tú tienes entiéndeme, a un Tony Nadal, pues te lo crees más, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial se va a complementar muy bien y que le va a aportar mucho. Y luego sí que creo que se van a necesitar más consultores de carrera, y realmente lo creo, no es porque yo esté sesgado que esté en el sector, porque al final, con tantos cambios a nivel de mercado, em, cada vez es más difícil definir cuál es la dirección profesional o cuál debe de ser mi dirección profesional o sea, ves a un director de marketing que igual lo que tiene que hacer es ultra especializarse o igual pivotar a una posición comercial
yo llevo mucho tiempo puliendo inteligencia artificial en ciertos modelos y no consigo dar con la tecla con la que uno te dé una respuesta que sea mínimamente fiable. No creo que las inteligencias artificiales te puedan dar eso. Creo que necesitas una persona que conozca bien el mercado, que conozca bien cómo funcionan los headhunters, que conozca bien cómo funcionan los seres humanos, hasta qué punto es realista pedirle a una persona una cosa y no otra. Entonces creo que a modo de guía, creo que van a estar como más solicitados, ¿no? Y más con, obviamente, con el tema de las redes sociales, que eso cada vez existen más redes sociales y el plan de marketing de buscar empleo pasa por las redes en general. ¿Qué le dirías a un incauto que quiere comenzar en esta profesión? Que tiene que amarla. O sea, aunque suene mucho a cliché, em, volvemos a lo que te decía antes. Al final pasas por momentos donde estás atendiendo a personas que no están en su mejor momento. ¿Vale? Entonces, si tú piensas que entras en esta profesión, das 3 o 4 consejos y ya está, igual a corto plazo, pues haces un poco de dinero, que quizás eso también es un poco el motivo por el cual puede haber tanta gente que se sube a este carro y luego se baja, ¿no? Al principio das 3 o 4 consejos y mm, ganas un poquito de dinero, pero lo que te permite estar en este sector a largo plazo son los resultados. Bueno, o los resultados, o vienes de ser un consultor, un headhunter en una firma de headhunter y eso te ampara porque te da cierta autoridad, básicamente. Yo en mi caso no venía de ser headhunter. Entonces, lo único que me iba a dar, o sea, lo único que me iba a dar clientes y traer, bueno, traer clientes de más calidad eran ofrecer resultados, ¿sabes? Entonces, pues para ofrecer resultados tienes que hacer que tus clientes rindan cuentas, entonces tienes que saber llevarles con mano izquierda y poco a poco ahí vas a conseguir resultados y te vas a mantener. Si tú planteas unas sesiones así más de consultoría, de resolver dudas y adiós muy buenas, mm, es poco probable que el cliente consiga el cambio, porque muchas veces no es un problema de información, es un problema de información y de acción. Tienes que acompañarlo. Entonces, yo les diría que si se suben a este carro, que lo hagan porque realmente les gusta ayudar a la gente, porque tienen un motivo más allá del material, ¿sabes? Que ellos noten que realmente hay algo ahí que les mola, que les engancha, porque luego, si quieres sobrevivir a largo plazo, tienes que ofrecer resultados, ¿sabes? Eso es así. ¿Cómo nos conocimos? Yo recuerdo que hablamos en primer lugar por email, ¿no? Y supongo que sería a través de LinkedIn y luego tuvimos una mini charla. Em, y luego igual intercambiamos algún email de nuevo, pero hasta ahora que me has invitado aquí al podcast. Ujú. Sí, sí, bueno, sí, me entrevistaste tú a mí por cuando estabas montando tu proyecto y Sí. creo que me preguntabas de eso, de si quieres buscar trabajo, qué harías, qué necesitarías, cosas de esas, creo que fue. Hará como 5 o Claro, 6 bueno, años. eso es lo que yo hablaba antes del networking, eso es una parte también que al final, como yo lo hice para montar la empresa, pues es lo mismo para buscar trabajo, solo que adaptado, ¿no? Que tienes que ser un gran investigador del mercado. Mm. ¿Tienes algo más que añadir? No, yo diría que hemos tocado casi todos los palos, ¿no? No sé si hay alguno así que nos dejamos en el tintero. Yo, bueno, igual animar a que, esto suena un poco también a cliché, no es que lo quiera decir por decir, pero hay muchas personas que quieren buscar un cambio y que no lo, o sea, que no lo buscan en serio o que ese cambio ven que no lo consiguen. Y yo lo que les diría es que le den más, o sea, que consideren que ese cambio laboral es más importante de lo que ellos creen. ¿Por qué? Pues es un poco como, hay 3 cosas en la vida que son salud, Dinero y dinero, amor. ¿no? Y amor, ¿no? Entonces, cuando quieres buscar una buena pareja, hay algún día que tienes que pararte y decir, oye, me tengo que tomar esto en serio, ¿no? Y con la salud, un poquito más de lo mismo. Es como que te suele dar algún sustito, ¿no? Y te pone las pilas. Con el trabajo igual. Hay mucha gente que le suena la flauta y que consigue un puestazo y está bien por ellos oye, genial. Pero si llevas ya mucho tiempo y estás incómodo en el trabajo, no tienes por qué quedarte un mes en casa pensando en este tema, pero sí que tienes que igual dedicarle pues igual 1 o 2 semanas a pensar, oye, realmente, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y atreverte a hacer algo diferente, a hacer algo distinto, porque
mm, lo duro de todo esto es que tampoco nadie va a venir a salvarte, ¿sabes? No puedes esperar que un headhunter venga y te rescate, ¿sabes? Y porque aunque te rescatara, luego ese problema que has tenido es probable que el patrón lo repitas en el futuro. Entonces yo lo que animo es a que la gente salga del piloto automático realmente y digan, joder, esto, que es una tontería, que es el trabajo, pues me afecta más de lo que creo, porque al final cuando estás mal en el trabajo, estás 8 horas en el curro como mínimo y llegas a casa de mala leche. Yo cuando he trabajado en sitios que no me molaban, puf, lo pasé mal. Y entonces, pues eso, que hagan esa toma de conciencia, que de todo se sale. Es decir, yo he visto casos súper peleagudos y gente que la había liado bien y que había metido a la pata y que con mucha conciencia salieron de la situación. Pero es precisamente por eso. Gente que la había liado o personas que habían metido la pata hasta el fondo, a veces son los que más rápido mejoran porque son conscientes de que, uy, me tengo que poner las pilas. Y el que más le cuesta cambiar es el que, bueno, pues no está tan mal, pero tampoco está bien. Y como decía, creo que era, eh, no me acuerdo, es un autor inglés, luego seguro que me acordaré y te lo diré después de la entrevista, creo que era Lewis Carroll, que decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿sabes? Ujú. En cartas del diablo a sus sobrinos, es un gran libro. Ah, mira, Entonces, mi mensaje sería que se leyeran ese libro, ese sería sí, muy bueno, y que vieran que eso, que llegará un día donde tienen que parar y hacer una retrospección. No tiene que ser ya, pero puedes decir, por ejemplo, ahora estamos en febrero, pues en Semana Santa me paro a pensar en serio y digo, oye, pues tengo estas dos, tres opciones, esto no, voy por aquí, que hagan algo diferente. por cierto, menciona tu web y cómo te pueden contactar. Sí, bueno, mi web es linkacv.com, ¿vale? Es como linka, o sea, linkacv como currículum.com. Y luego, pues también estoy en LinkedIn. Si buscan Santiago Cruz, seguro que me encuentran. Si quieren añadir alguna palabra, pues tengo lo que tú comentabas al principio, Jesús, de recolocación profesional. Y básicamente yo me manejo más por email. Entonces, si hay alguien que me quiera mandar un correo, que me mande un correo a santiago@linkacv.com y le contestaré por ahí, porque es lo que te decía, las redes sociales me saturan y LinkedIn ya tengo muchos mensajes y es a veces muy complicado seguir el ritmo. Pues muchas gracias a Santiago Cruz, recolocador profesional para mandos intermedios y directores. Si hay alguien que todavía nos está escuchando, pues nada, que comparta esto si le gusta. Y si no le ha gustado, pues nada, que también lo comparta porque seguro que alguien que él conoce en su red social está buscando trabajo y tal. Y si alguien quiere participar, pues que me escriba a LinkedIn, Jesús Marrones, y nos ponemos a hablar sobre de qué va su trabajo. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto. Encantado de estar aquí contigo, Jesús. Muchas gracias. Igualmente.